En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión DIRCOM. Todo comunica. Soy Eva Mateo desde los estudios de Capital Radio y me acompaña en el control técnico Jorge Zumeta. En el episodio de hoy os proponemos detenernos en una cita importante para quienes vivimos la comunicación desde dentro, el informe del Estado de la Comunicación en España 2025, elaborado por DIRCOM y presentado hace tan solo unas semanas en el auditorio de la EOI en Madrid. Cada edición de este estudio nos ayuda a entender mejor cómo evoluciona nuestra profesión, qué preocupa a los DIRCOMs y sobre todo cómo cambia la forma de conectar con las personas. Y en este programa queremos acercarnos a esos datos con una lupa distinta, la de las pymes y la economía social, ese tejido que, como sabéis, sostiene gran parte de nuestro país y que también comunica, por supuesto, aunque a veces sin el tiempo y los recursos suficientes. Hoy hablaremos de retos y oportunidades, de confianza, de ética y de propósito, y descubriremos cómo la comunicación puede ser una herramienta real para transformar las organizaciones y también a la sociedad. Empezamos. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Hoy en nuestro coloquio ponemos el foco en el Estado de la Comunicación en España 2025, una radiografía que habla de confianza, de propósito, de transformación digital, pero también del papel que desempeñan las pymes y la economía social, auténticos motores de empleo, de innovación, de desarrollo local. Para conversar sobre todo ello nos acompañan tres voces que representan miradas muy distintas, pero profundamente complementarias. Por un lado, Cristina Fuentes Lara, profesora titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos e investigadora del informe junto a Ángeles Moreno. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. También está con nosotros David Pérez, fundador de Para Contarlo, una agencia de comunicación por horas, pensada para pymes y autónomos. Después de una larga trayectoria en la administración pública, David ha decidido emprender para ayudar a otros emprendedores a comunicar con estrategia, con empatía y con mucho sentido práctico. Bienvenido, David. Mil gracias, Eva. Y completa la mesa María Oliva Sánchez de la Morena, responsable de comunicación de CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, que nos aportará la perspectiva de un sector que agrupa a miles de cooperativas, asociaciones y empresas sociales de toda España. Su experiencia nos va a ayudar a entender cómo la comunicación puede fortalecer la cohesión territorial y el desarrollo sostenible. Gracias también por estar con nosotros. Gracias a ti, Eva. Va una pregunta inicial para todos vosotros. Las pymes y las empresas de la economía social son un motor, como decimos, fundamental del empleo, de la innovación y de la cohesión de este país. Y cada vez son más conscientes de que es muy importante, ¿no?, comunicar bien todo lo que hacen. Y desde vuestra experiencia, ¿cómo creéis que está evolucionando esa comunicación en este tipo de organizaciones? El que quiera. Pues puedo contar lo que nos vamos encontrando Para Contarlo. Es un abanico muy amplio. Tenemos desde las personas que llevan trabajando mucho tiempo, que se conocen bien, que tienen un relato, que hacen que lo complejo parezca fácil, que nunca lo es, contarlo nunca es fácil. Y luego tenemos quienes sufren la necesidad de comunicar a veces, la presión constante, el necesitar lo que tiene la competencia. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, que te pidan, haz un podcast. ¿Para qué? ¿Por qué vamos a hacer un podcast? Una nota de prensa. ¿Para qué? Pues eso nos encontramos. Vosotros, María, en vuestra organización, ¿os encontráis con una problemática similar? Pues hombre, la verdad es que en el caso de CEPES observamos que las empresas de economía social, la comunicación ha evolucionado mucho en los últimos años, aunque también es cierto que todavía nos queda mucho por trabajar y que cale más en la sociedad y que sobre todo lleguemos a públicos más jóvenes. Pero bueno, tradicionalmente muchas pymes y organizaciones comunicaban y difundían información quizás sin atender mucho ni a la estrategia ni a un plan de comunicación concreto. Y bueno, sin embargo, como bien apuntabas, hoy existe una mayor conciencia de que la comunicación es mucho más importante y es una pieza clave que va más allá de difundir mensajes y contenido. Y además, como muy bien concluye el estudio que hoy presentaba también Cristina, la comunicación se percibe como un pilar estratégico en las organizaciones. Y es que realmente lo es. Y este cambio lo hemos visto en las empresas de economía social, por ejemplo, en cómo han ido creciendo o especializándose los propios departamentos de comunicación, además del notable
notable incremento en el planteamiento, diseño y ejecución de planes de comunicación estratégicos. También se percibe un esfuerzo creciente por contar historias reales con un impacto social o socioeconómico tangible. Igualmente se aprecia el uso de un lenguaje más cercano y sobre todo un impulso progresivo y constante por aprovechar las herramientas digitales para conectar de verdad y crear comunidad, destacando también el contenido audiovisual de forma muy notable. Y por último, yo creo que también es importante mencionar que la dimensión europea y global que tiene la economía social ha impulsado a que las organizaciones del sector comuniquen más en clave de red y de alianzas, aunando esfuerzos y discursos para una comunicación con propósito que llegue a todo el mundo. Muchos temas sobre la mesa, Cristina. ¿Vosotros cómo habéis visto en la elaboración de este informe esta evolución de las organizaciones? Muy favorable. Además, voy a hablar un poco también desde la perspectiva educativa, que era una cosa que hemos visto mucho en los grados de comunicación, especialmente en el de publicidad y relaciones públicas, que el alumnado quería incorporarse hace unos años a una multinacional, a una gran empresa, y ahora no. Ahora vemos ese propósito como uno de los valores activos y la necesidad como de ir incluyéndose en pymes y en empresas como mucho más pequeñas por ese valor estratégico que se le otorga. Entonces, nos parece muy interesante ese cambio. Esas son algunas de las conclusiones, Cristina, ¿no?, que extraéis de este estado de la comunicación en España 2025. ¿Y qué más nos dicen las cifras en cuanto a las pymes? ¿Cómo están comunicando hoy las pequeñas y las medianas empresas? Y sobre todo, ¿qué aspectos destacados encontráis como más positivos? Traigo como dos aspectos que hemos considerado como más claves si apuntamos directamente a las pymes. Una es la valoración que los profesionales de la comunicación que creen que el CEO le da a la comunicación. Observamos la cifra de que el 49,3% de los profesionales de la comunicación creen que su CEO valoran como muy importante la comunicación. Esto es muy relevante, porque darle valor a la comunicación es lo que hace que al final el DIRCO, el máximo responsable de la comunicación, sea el que se meta dentro del comité ejecutivo y sea donde se tome esa labor de planificación. Y en segundo lugar, y para mí aún más importante, es el tema del reporte. Observamos que dentro de las pymes el 89,5% de los DIRCOM se encuentran dentro del comité ejecutivo o reportan directamente al CEO. Por poner en comparación y que no parezcan cifras súper grandes, siempre hay que compararlo, son 5 puntos porcentuales más que el resto de empresas que no son pymes. Y ahí metemos las que cotizan en bolsa o las empresas privadas más macro. Y por apuntar el último dato, de ese gran 89,5%, el 30,5% están directamente dentro del comité ejecutivo, una cifra bastante estratégica. Sí, este último dato muy relevante, desde luego. David, tú trabajas mano a mano con pymes y autónomos que muchas veces comunican en departamentos o sin departamento a veces. Sí, tampoco suele ser sin, ¿eh? A veces sin departamento ni tampoco grandes recursos. Según lo que tú has podido conocer de primera mano, ¿cuál es el principal obstáculo? Ya hemos señalado uno, ¿no?, que encuentran para comunicar bien y que suele cambiar cuando consiguen hacerlo de forma más profesional, más constante. Pues obstáculos principales que encontramos son el tiempo, o sea, ser pequeño, una pequeña empresa o un autónomo o autónoma es no parar ni un segundo. Al final lo que vas a contar es tu proyecto de vida, el sueño que tienes y a lo que has dedicado todo. O sea, yo es lo que siento por mi agencia ahora mismo, entonces lo puedo entender muy bien y lo puedo empatizar. Luego la falta de acceso a la formación muchas veces. Hay mucha gente que si conociera, tuviera acceso a ciertas formaciones para usar herramientas o para saber qué es esa herramienta, para qué se va a utilizar, o esa red social, qué puedes conseguir con ella, cambiaría todo. Y luego la parte material, o sea, de recursos económicos. O sea, muchas veces que hay muchas empresas que van mes a mes, van luchando por sobrevivir. Como para pensar en recursos para la comunicación. Claro, por desgracia. Pero cuando empiezan a pensar en la comunicación, no como una obligación, no como algo que les supone una carga extra de trabajo. O un gasto. Claro, una carga como extra una inversión, de trabajo. ¿No? Sí, lo quería decir así porque es que al final siempre suelen comenzar por su cuenta. Agarran un teléfono, hacen un reel, prueban a ver qué hacen. Pero, lo que he dicho antes, anteponen la táctica a la estrategia. O sea, no tiene sentido que grabes un vídeo, lances una botella al mar y veas qué pasa. Por eso lo más importante que hacemos siempre para contarlo es sentarnos un poquito, a hablar con nuestro cliente en potencia y explicarle qué podemos hacer. Cómo empezamos ese camino, por horas, poquito a poco. A lo mejor comenzamos con una tarea de marca personal. Y os pongo, si me dejáis, 2 casos súper breves de lo que se puede conseguir. Con un proyecto ahora mismo que estoy trabajando, es una agencia de marketing que ha trabajado con Banco Santander, ha trabajado con ministerios, o sea,
tiene ya una trayectoria. Hemos comenzado a crear su relato para contarlo dentro del sector, o sea, para llegar a nuevos clientes, para hacer relaciones públicas, pero solamente eso. Y hemos empezado con esa forma de trabajar. Otro proyecto que llevé, que fue el primero encima para contarlo, era un show de arte y filosofía en una galería de arte del centro de Madrid. Fuimos a los puntos sensibles de su narrativa, la creamos y terminamos en Europa Press, en ABC, en muchísimos medios, contándolo poquito a poco, despacio y con mucho sentido. Y con mucha estrategia, claro. María, desde CEPES defendéis que la economía social pone a las personas en el centro. ¿Qué 3 ideas clave consideras que debería comunicar una pyme para que su entorno entienda qué la hace distinta, ¿no? Y cómo la sociedad se beneficia de esa actividad? Pues dentro de lo que es la economía social, sin duda, la primera es las personas en el centro. Y es que esto no es un eslogan, es uno de los ejes centrales sobre los que se articula y vertebra toda la economía social y marca una clara diferencia con otros modelos empresariales, además de tener un impacto directo y real en la sociedad. Por eso es muy importante comunicar que en las empresas de economía social las personas priman por encima del capital, que el beneficio se reparte colectivamente para alcanzar un bien común o se reinvierte en la empresa para alcanzar el objetivo social que guía su actividad. Ante todo, se pretende la maximización del beneficio a largo plazo, buscando el bienestar de las personas, ya sean estas trabajadoras, clientes o comunidades. Y esto es crucial comunicarlo. Eso en primer lugar. Luego yo en segundo lugar diría el impacto social y territorial, que es otro claro distintivo dentro de la economía social. Y sería comunicar y mostrar con ejemplos concretos cómo su actividad genera empleo estable, fija población, revitaliza barrios o zonas rurales, contribuyendo además a la cohesión social. En este sentido, la economía social tiene una fuerte implantación en los territorios, siendo en muchos casos el único modelo empresarial presente, como pasa por ejemplo en las poblaciones de menos de 40.000 habitantes, donde sin las cooperativas agroalimentarias muchos de nuestros pueblos ya no existirían. Y digo muchos porque estas cooperativas representan el 60% de la producción del país. Así que imaginaos el impacto que tienen. Y en tercer lugar, creo que es importante comunicar valores empresariales reales, al hilo de lo que venía diciendo. Cuando muestras con ejemplos concretos cómo tu actividad impacta en la sociedad y sobre el terreno, estás también transmitiendo valores como el compromiso con la comunidad y el territorio, cohesión social, además de sostenibilidad. O a la hora de generar empleo estable de calidad, pues transmites también transparencia o democracia interna. Y por supuesto, si hablamos de justicia social, solidaridad, diversidad o inclusión, las empresas de economía social son el gran empleador de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Y esto también marca una notable diferencia. Hablabas de ejemplos concretos, también David apuntaba estrategia, táctica. Cristina, si miramos hacia la evolución del sector, ¿crees que las pymes están avanzando hacia esa profesionalización o predomina ese modelo más táctico y menos estratégico? Yo creo que, y por los datos que tenemos, ¿no?, en comparación con todas las ediciones que hemos hecho del estado de la comunicación en España, la evolución es favorable y es bastante progresiva, ¿no? Uno de los datos, y vuelvo a insistir en él, es cómo se han ido incrementando los máximos directores de comunicación o máximos responsables de dirección en los comités ejecutivos. Eso, si echamos la vista atrás de las pymes hace 7 años, no llegaba al 20%, se quedaba en el 18%. Que ahora se esté dentro del comité ejecutivo, dentro de ese 30,5%, es un valor positivo y además es que si nosotros no estamos dentro de ese comité ejecutivo, no vamos a estar ni en la planificación y nos vamos a quedar solo en puestos tácticos que ya hemos visto que no nos reportan directamente una función más estratégica o ejecutiva. María, hablábamos acerca de la economía social, el tiempo, el presupuesto. En titulares, si mañana una empresa os pide una hoja de ruta, ¿qué 3 pasos brevemente les recomendarías para ganar visibilidad aprovechando ese ecosistema con el que ya cuentan? Pues primero definir un relato claro, directo y sencillo, que les defina e identifique y que dejen muy claro qué aportan a la sociedad y por qué lo hacen. Después, aunque estos recursos sean muy limitados, aprovechar al máximo los canales disponibles. Y en esto, actualmente, los canales digitales permiten el acceso a múltiples herramientas y recursos que conectan con el público. Y aprovechando además también este ecosistema disponible, por un lado, activar su red cercana, es decir, movilizar y hacer parte a socios, trabajadores, clientes, todas las entidades del entorno para que apoyen la difusión y sean altavoces naturales del proyecto.
y por otro lado aprovechar las plataformas colectivas, sumar su voz y su relato a las federaciones, asociaciones y canales de la economía social que amplifican y legitiman los mensajes, como hacemos por ejemplo desde CEPES o como también hace DIRCOM en su caso. Nos gusta siempre en Conexión DIRCOM hacer alguna pregunta un poquito más personal. Nos gustaría conocer, David, después de haber dado el paso de emprender, de crear tu propia agencia, ¿qué has aprendido de comunicar del otro lado? Tú que has estado ya en ambos, ¿no? ¿Qué te ha sorprendido y qué te ha costado más en un proyecto pequeño que arranca? Me estás preguntando cómo es pasar de la nómina a hacer la trimestral, ¿no? Básicamente, que es... De forma más o menos encubierta. Por decir la pregunta directa, pues da mucho miedo, pero la ilusión que sientes cada día lo compensa totalmente. O sea, lo que es que alguien confíe en ti, lo que os he dicho antes, un proyecto de vida. Es que lo que me encuentro cada día cuando voy a hacer prospección de clientes, a buscar con quién puedo trabajar esta semana, este mes, quién se incorpora a la agencia, quién sale, es gente que lo da todo por el proyecto que está haciendo, que está llevando a cabo. Es gente que revitaliza las calles, que cuida a sus clientes, que lo ha hecho muy bien María, o sea, es gente que cuida con su trabajo y eso es increíble. O sea, luego también lo que me encanta encontrarme son las historias. O sea, son historias llenas de emoción, de sacrificio y de un proyecto que tengo que aprender cada vez que trabajo con uno de ellos, que voy a hacer una comunicación funcional. Lo que estoy haciendo es ayudarles a poder comunicarse, a que su negocio sea sostenible. Y de paso hacer que el mío también lo sea, que no es fácil. Hablando de la trimestral, claro. Sí. Por último, me gustaría lanzaros esta pregunta a los tres. Si pensamos en 2026, ya estamos aproximándonos, ¿no? ¿Qué transformación os gustaría ver en la manera en la que las pymes comunican en España? ¿Qué indicador o cambio os haría decir, oye, vamos por el buen camino? Venga. Yo creo que realmente, y lo hemos visto, ¿no?, como una tendencia muy asentada, es la apuesta que las organizaciones, las pymes, tienen que hacer por la comunicación interna y por la retención del talento. Para mí ese sería el indicador. ¿Por qué? Porque si algo nos ha enseñado toda nuestra trayectoria con DIRCOM es que la excelencia solamente se consigue con el equilibrio entre las partes duras y las partes blandas de la organización, y en esas partes blandas todavía hay mucho que dar, todavía hay mucho que aportar, y creo que ese compromiso que tienen las pymes y esa oportunidad de talento puede ser un factor muy relevante a futuro. Yo creo que desde la economía social nos gustaría ver que se pasa de poner el foco en el producto o el servicio a poner en valor su propósito, su impacto social, su contribución al territorio, contar claramente lo que hacen, incidiendo en para qué lo hacen. Y nos gustaría que las pymes, especialmente las de economía social, se reconozcan como actores clave del cambio que nuestro tiempo exige, que es un cambio social, económico y medioambiental, y que utilice la comunicación como una herramienta estratégica precisamente para fortalecer vínculos con las personas, las comunidades y el entorno, precisamente con un modelo empresarial que da respuesta a las necesidades reales de estas personas, que genera bienestar colectivo en estas comunidades y que contribuye a reducir las desigualdades sociales y territoriales dentro de estos entornos. Y yo que sé, el indicador así que nos diría que vamos por buen camino, pues sería que cuando alguien escuche hablar de una cooperativa, una sociedad laboral, una empresa de inserción o cofradía de pescadores o cualquiera de las fórmulas jurídicas que se enmarcan dentro de lo que es la economía social, sepa lo que hacen, para qué lo hacen y lo identifique con conceptos como empleo de calidad, cohesión social y territorial, sostenibilidad, bienestar. Pues David, cerramos contigo. Bueno, pues muchas gracias. Para mí el deseo, por así decirlo, 2026 es una comunicación de las pymes y las personas autónomas también, que estamos ahí, que sea más estratégica, que sea más auténtica, porque eso es lo que engancha. Si me pedís una métrica o un indicador, pues sería la aparición en medios de comunicación, por ejemplo, de esas empresas que cuidan, que trabajan, que están ahí día a día. Y, por supuesto, bajando para lo mío siempre, ahora me toca un poquito, que cuenten con profesionales de la comunicación para contarlo. Eso es. Pues muchas gracias a los tres por esta conversación que ha sido tan inspiradora, tan enriquecedora. Nos quedamos con una idea compartida, que la comunicación también en las pymes, también en la economía social, no es ningún lujo, sino una herramienta real para generar confianza, impulsar propósito y fortalecer comunidad. Ha sido un verdadero placer escucharos. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Aula DIRCOM, tu espacio formativo.
Y nos vamos ya a Hola DIRCOM, ese espacio donde cada semana compartimos herramientas y consejos prácticos para mejorar nuestra comunicación. Y hoy lo hacemos con Nuria Pamplona, directora de comunicación de CEPIME Aragón, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, que nos comparte 5 claves esenciales para comunicar con responsabilidad en las pymes. Adelante, Nuria. Hola, Eva. En CEPIME Aragón sabemos que comunicar bien puede ser la diferencia entre una empresa que inspira confianza y otra que genera dudas. Hoy te cuento 5 pasos para comunicar con responsabilidad en las pymes. Primero, escuchar antes de hablar. Conocer qué esperan los clientes, los proveedores, nuestro equipo. Ese es el punto de partida. Segundo, debemos ser coherentes y lo que decimos, reflejarlo en lo que hacemos. El valor que queremos transmitir tiene que notarse en los productos, en nuestra manera de actuar, en el local y no solo en las redes sociales. Tercero, hay que comunicar con transparencia, reconocer errores, explicar el porqué de las decisiones y compartir logros reales. Cuarto, hay que cuidar el lenguaje. Un tono claro, inclusivo, fácil de entender. Vamos, que todos sean parte de nuestra historia. Y finalmente, hay que medir el impacto, observar cómo reacciona nuestra audiencia. Aumentan las valoraciones, te recomiendan más, llaman al teléfono todavía más. Esa es tu mejor métrica, porque comunicar con responsabilidad es construir confianza. Recuerda, en comunicación, la honestidad siempre tiene la última palabra. 5 pasos que resumen bien el espíritu de este programa: escucha, coherencia y claridad, porque incluso las pymes más pequeñas pueden comunicar con impacto si lo hacen con propósito y con método. Muchas gracias. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Y así cerramos este episodio de Conexión DIRCOM. Todo comunica. Hoy hemos comprobado, a la luz del estado de la comunicación en España 2025, que las pymes y las empresas de la economía social tienen mucho que aportar cuando comunican con claridad, propósito y responsabilidad. La comunicación no es solo contar lo que hacemos, sino mostrar cómo lo hacemos y por qué importa. Gracias a nuestros invitados por ayudarnos a tener esa mirada al sector con datos, con experiencia, con valores. Y gracias también a todos los que nos escucháis cada semana desde Capital Radio o desde las principales plataformas de podcast. Soy Eva Mateo y esto ha sido Conexión DIRCOM. Todo comunica, el programa de la Asociación de Directivos de Comunicación. Nos escuchamos en el próximo episodio. En Capital Radio, Conexión DIRCOM.